Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, el versículo número 30. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, el versículo 30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie y oramos? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros nuevamente. Y gracias por la compañía de los ángeles y gracias por la presencia del Espíritu Santo. Padre, gracias por los amigos y amigas presentes y gracias también por los hermanos y hermanas que nos acompañan. Pero gracias por aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet y la televisión en cualquier lugar de la tierra. En esta hora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que recibamos, Señor, la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Habilítenos, capacítenos, Dios, para comprenderla. Que no haya ruido en nuestra mente y todo lo que recibamos sea para la gloria de su nombre y para la salvación nuestra. Padre, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Hemos dicho que la serie Transformados por su Espíritu es muy extensa. Y hemos hablado de que la clave de la serie es la palabra arrepentimiento. Número 1, Juan el Bautista habló de arrepentimiento. El Señor Jesús habló de arrepentimiento. Pedro predicó sobre el arrepentimiento. Pablo hizo lo mismo. En la vida de Pablo no solamente encontramos que predicó sobre el arrepentimiento, sino que la misma vida de Pablo es una muestra de arrepentimiento. Pablo tuvo un cambio de la mente, una transformación de su vida. Cuando se encuentra con Jesús rumbo a Damasco, la vida de Pablo cambió completamente. Pablo recibe a Jesús como su Señor. ¿Qué quieres que haga, Señor?, dijo el apóstol Pablo. La palabra Señor, la palabra Kurios, es muy interesante y muy trascendente. El apóstol Pablo recibió a Cristo como su Señor, al punto que dice que Cristo tiene un nombre que es sobre todo nombre. Y el punto de partida de la teología de Pablo con Cristo como Señor surge desde el Salmo 110, versículo número 1. Cuando nosotros vamos al día de Pentecostés y vemos a Pedro predicando, Pedro exalta o hace resaltar una declaración que hizo David. Leamos Hechos de los Apóstoles, capítulo número 2. Vamos rapidito. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 34, dice Pedro: porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y dice Pedro: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho, ¿qué cosa? Señor y Cristo. La idea de Pedro en Pentecostés es dejar bien claro que Cristo es aquella persona que David llama Señor. Cuando usted lee el Salmo 110, versículo 1, dice: dijo Jehová a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dijo Jehová a mi Señor. Jehová se coloca al mismo nivel que la palabra Señor. Este Señor del que habla Jehová no es David. En el libro de San Mateo, capítulo 22, los versículos 51 al 56, el Señor Jesús hace un planteamiento claro y le pregunta a los escribas y los fariseos y les dice: ¿quién es el Cristo? ¿De quién es hijo el Cristo? Y ellos le dicen: de David. Le dice entonces: ¿cómo David le llama Señor? Cuando dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Si Jehová le llama Señor, ¿cómo es hijo de David? Y entonces se quedaron con la boca abierta y no supieron qué contestar. El punto es que Jesucristo es ese Señor del que habla David. El punto es que Jesús es el Cristo, el Mesías prometido en el Antiguo Testamento.
Lo interesante es que Pablo entonces conoce a Cristo y cuando tiene el encuentro con Cristo rumbo a Damasco, entra a Damasco y comienza a predicar que Cristo es el Hijo de Dios. El punto de partida de la teología de Pablo es el Salmo número 2, donde se habla de Jehová y de su ungido. Y se habla que los reyes y los príncipes se ponen en contra de Jehová y de su ungido. Pablo entiende todo el panorama y entonces acepta a Cristo como su Señor. Y lo acepta tanto que hace que su vida se centre en la persona de Jesús. Y se dedica completamente a su Señor, Jesucristo como su Señor. Y desarrolla toda una teología que aclara que Dios le llama a Cristo Señor y le dice: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. La diestra de Dios significa poder y autoridad. Y la palabra diestra significa dominio, significa derecho. Cuando usted lee el libro de San Mateo, capítulo 28, versículo 18, Jesús dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. La palabra potestad significa todo derecho, todo dominio, toda autoridad. En otras palabras, en el cielo y en la tierra yo tengo derecho de hacer todo lo que yo quiera hacer. ¿Se entiende o no se entiende? Recuerde que estamos trabajando en este momento con uno de los enemigos de Jehová. ¿Quiénes son? Aquellos judíos que no quisieron aceptar a Jesús. Aquellos judíos que rechazaron a Jesús, aquellos judíos que crucificaron a Jesús. Estamos viendo las evidencias de todo lo que Dios hizo para salvar a esa gente. Y cómo un grupo de judíos aceptó a Jesús, pero otro grupo lo rechazó y lo odió, al punto que lo querían matar antes de que el tiempo llegara. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si aclaramos la situación de esos judíos que se perdieron porque rechazaron a Jesús, aclarándole a ellos, usted quedará claro y tendrá que tomar una decisión. ¿Es así o no es así? A ver, ¿es así o no es así? Y se cumple el cuento. Uno se averigua la vida ajena y termina descubriendo la vida propia. ¿No le parece? Porque el mismo Jesús que quiso salvar a esa gente que le rechazaron, es el mismo Jesús que le quiere salvar a usted. ¿Podemos aclarar esta idea por un momentito, por favor? ¿La aclaramos o no la aclaramos? San Juan capítulo 1, versículo 10. Vamos rapidito, hay mucho que decir y esto es muy apasionante. San Juan 1, 10. Mire dónde aparece usted y aparezco yo. ¿Qué dice el versículo 10? En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿De quién está hablando? Del verbo, versículo 1. Dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todo lo que ha sido hecho por él fue hecho, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y mire qué interesante, ese verbo que es Dios, versículo 14 dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mi pregunta, ¿Dios se hizo hombre, sí o no? Sí. Entonces el creador de todo el universo viene a la creación y los que él creó no lo conocieron. ¿No es lo que dice el versículo 10? ¿Sí o no? Sí. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. La idea de conocer, y esto es bueno aclararlo de una vez, hay dos maneras como usted puede conocer algo a alguien. Un conocimiento cognitivo, un conocimiento teórico, un conocimiento de información, de datos, o un conocimiento íntimo y personal. Noseo y ginosco. Ginosco es un conocimiento por experiencia, un conocimiento por relación, un conocimiento porque he vivido contigo, un conocimiento porque comparto contigo. El afán de Dios con los seres humanos no es que los humanos tengan información acerca de Dios. Eso no es lo que Él quiere. Dios quiere que los humanos se relacionen con Él. ¿No se acuerdan que Dios mandó a hacer un santuario? A ver, ¿se acuerdan o no se acuerdan? ¿Y quién se manifestaba en el santuario? Dios. Ahora Cristo dice que viene para habitar entre nosotros. Versículo 14. Y el verbo se hizo carne y habitó. Katoikeo, vino a ser morada permanente. ¿Se hizo hombre o no se hizo hombre? A ver, ¿sí o no? Sí. ¿Caminó o no caminó por aquí? ¿Vivió o no vivió entre los seres humanos? Sí. ¿Dónde estableció su casa? En Capernaum.
Mi pregunta para usted, entonces ¿Dios convivió con los seres humanos? ¿Sí o no? Y Pablo nos está hablando de que ese humilde caballero llamado Jesús era el todopoderoso creador del universo. El Señor de señores, el Rey de reyes, a quien Jehová le llama Señor, a quien Jehová le da un título igual que el del mismo Jehová. El que me ha visto a mí, Felipe, ha visto al Padre. Y Pablo está exaltando a Jesús. Y uno de los enemigos que está presentando Pablo en su teología es que judíos que no quisieron aceptar a Jesús, que rechazaron a Jesús, son identificados entonces como enemigos de Jesús. ¿Se acuerdan ustedes cuando a Cristo le estaban haciendo juicio? ¿Recuerdan lo que le dijo el sumo sacerdote? ¿Eres tú el Hijo del Altísimo? Si tú eres, dínoslo. Y él le dijo, tú lo has dicho. Y ahora, desde ahora te digo que verás al Hijo del Hombre venir a las nubes de los cielos a la diestra del Padre. Y el sumo sacerdote se rompió la vestimenta y dijo, blasfemia. Mi pregunta, ¿es Cristo esa persona o no lo es? Entonces, toda la evidencia que estamos mirando es como Cristo quiere presentarle a ellos, mostrarle a ellos todas las evidencias de que Él es quien dice ser, para que se arrepientan, para que alcancen salvación y vida eterna, pero ellos se resisten y rechazan. San Juan capítulo 8, versículo 12, aquí comenzamos. Vamos rapidito. San Juan 8, 12. Es apasionante conocer a Jesús, encontrar el hilo, darle seguimiento y descubrir todas las bellezas que Él nos presenta a través de su palabra. ¿Qué dice el versículo 12? San Juan 8, 12, ¿cómo dice? Otra vez Jesús les habló diciendo, ¿qué cosa? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá, ¿qué cosa? La luz de la vida. ¿Quién dijo que es la luz del mundo? Jesucristo. Hagamos un poco de teología en el Evangelio según San Juan y veamos cómo Juan empieza a aclarar las cosas en relación a Jesús. San Juan capítulo 1, vamos rapidito. En San Juan capítulo 1, después que Juan introduce quién es Jesús, que es el Verbo y que es Dios, entonces inicia y presenta el testimonio y el ministerio de un hombre llamado Juan el Bautista. Versículo 4, ¿cómo dice el versículo 4? En él estaba la vida, ¿en quién? En el Verbo. ¿En quién? En Jesús. En él estaba la vida, ¿y qué cosa? Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y ahora dice Juan, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este es Juan el Bautista, y dice, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Versículo 8, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Y quién es esa luz? Cristo Jesús. ¿De quién habló Juan el Bautista? De Cristo Jesús. Juan el Evangelista escribe el Evangelio según San Juan para dejar bien claro en el siglo I quién es Jesús, quién es Cristo. Había una crisis terrible en la iglesia cristiana que amenazaba con desbaratarla. Y Juan escribió 5 libros para poner bien en claro quién es Cristo. Y por eso comienza diciendo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Punto, y se acabó. El Evangelio según San Juan, primera, segunda, tercera de Juan, y el libro de Apocalipsis, los 5 libros solo dicen que Cristo es Dios. Y se acabó el problema. ¿Es importante o no es importante? ¿Es importante o no es importante? Entonces esto nos dice y nos asegura que la salvación que Dios nos ofrece está segura, asegurada, ganada, comprada y certificada, y no hay lugar a dudas. Dios mismo ganó la salvación. ¿Se entiende o no se entiende? La peor tragedia del ser humano, la peor tragedia de la tierra es cuando un cristiano no sabe lo que han hecho en su favor. Por eso, al estudiar todo el empeño de Jesús con los judíos, todo lo que hizo para aclararle la situación a los judíos, entonces se nos aclara a nosotros y vemos hasta dónde llega la misericordia de Dios. Cristo dice, yo soy la luz del mundo.
Y llama la atención, los exégetas bíblicos nos dicen, que cuando dijo eso, estaba en el patio del templo y se estaba celebrando la fiesta. Lo interesante de esta fiesta es que en esta celebración que se hacía por 8 días, en la mañana el énfasis se hacía con el agua. Por eso en el capítulo 7 usted encuentra lo que encuentra, San Juan capítulo 7. Pero en el capítulo 8, en la tarde, en la parte oscura, entonces se encendían las luces. En el capítulo 8, versículo 20 dice que estaban en el lugar del templo donde se hacían las ofrendas. Toda la ceremonia se llevaba a cabo y era un asunto sumamente hermoso y maravilloso, porque en esta fiesta, en la tarde o la noche, se encendían las luces en el templo y casi todos los patios eran llenos de luces, anunciando cómo Dios llenaría de luz el mundo. Y ahora, ¿quién está en el mundo? La luz. ¿Quién es la luz? Cristo Jesús. Y ahora Cristo toma esta simbología para anunciarle al pueblo que Él es esa luz que ellos están esperando. ¿Se entiende o no se entiende? Y empieza a mostrarle con hechos y evidencias de la Biblia que Él es aquel de quien ellos están hablando. Que el cumplimiento se hace en su persona, en la persona de Jesús. Hagamos rapidito un pequeño viaje por el Antiguo Testamento para ver la idea que Cristo le está presentando. Éxodo capítulo 13. Vamos rapidito, por favor. Éxodo capítulo 13, versículo 21-22. Éxodo capítulo 13, versículo 21. ¿Cómo dice el versículo 21? Éxodo capítulo 13, versículo 21 dice: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Y dice ahora: nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. La idea de encender luces en esa fiesta era anunciar que Dios estaba presente en su pueblo. ¿Estaba presente la nube cada día con el pueblo en el desierto? Sí. ¿Y de noche aparecía la columna de fuego que los calentaba y los iluminaba? Sí. Entonces Cristo le dice: yo soy esa luz que ustedes anunciaban. Para que no tengan lugar a dudas, yo estoy aquí. Mire lo que dice la palabra de Dios, Salmo 78, versículo 14. Salmo 78, 14. Evidencias tras evidencias, pruebas tras pruebas les presentó Jesús para que no le rechazaran. Salmo 78, 14. ¿Cómo dice el versículo 14? Salmo 78, 14. ¿Cómo dice? Le guió de día con nube, ¿y qué dice ahora? Y toda la noche con resplandor de fuego. Salmo 105, versículo 39. Salmo 105, versículo 39. Esto ocurrió en el pasado y ahora Cristo viene a presentarlo en el presente. Dice el verso 39, extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar, ¿qué cosa dice? Alumbrar la noche. Ahora se aparece Jesús y les dice: yo soy la luz del mundo. Ahora en medio de ustedes está la luz que ustedes tanto anunciaban. Cuando usted hace un estudio serio en el Antiguo Testamento, encuentra que la palabra Elohim, el nombre plural de Dios, cuando lo mira con una raíz árabe, significa el que brilla. Dios brilla, significa Elohim. Siempre la luz se asocia con Dios. Siempre se ve la luz envuelta con Dios. Mire qué interesante esta declaración. Yahvé se reveló con caracteres luminosos. El salmista lo llamó mi luz y mi salvación. Salmo 27, versículo 1. ¿Cómo dice? Salmo 27, 1. Pastor, ¿y esto cómo nos beneficia a nosotros? La declaración de Cristo para los judíos es beneficiosa para todos los seres humanos. ¿Sí o no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué dice Salmo 27, 1? Jehová es, ¿qué cosa? Mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida.
¿de quién he de atemorizarme? Se asocia a Jehová con la luz. En Isaías capítulo 60, versículo 20, vamos rapidito, Isaías 60, 20. Todas estas son evidencias del Antiguo Testamento para poner en claro lo que Cristo está diciendo. Isaías capítulo 60, versículo 20, ¿cómo dice? No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna. ¿Y qué dice ahora? Porque Jehová, ¿qué cosa? Te será por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados. Todos estos versículos, los judíos que estaban oyendo a Jesús lo conocían. Cuando Cristo dijo, yo soy la luz del mundo, le está diciendo, yo soy el Mesías que ustedes esperan. Yo soy Emmanuel. Yo soy el cumplimiento de la promesa. Pero muchos no quisieron aceptarlo. En San Juan capítulo 1, versículo 11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. A los suyos, un neutro, a su creación vino y los suyos no le recibieron. ¿Lo rechazaron o no lo rechazaron? Pregunta número 1. Cuando los sabios de Oriente vinieron al rey Herodes preguntándole dónde está el niño rey que ha nacido, ¿qué preguntó Herodes a los escribas y los fariseos? ¿Cómo? ¿Cómo que el niño rey? ¿Qué pasa aquí? Y entonces le dijeron a los escribas y los fariseos, sí, la profecía dice que en Belén Efrata va a nacer el Mesías, el niño rey. Y eso está escrito en la ley de los profetas. Y entonces le dice Herodes a los sabios de Oriente, vayan y averigüen dónde está el niño, y cuando ustedes lo vean, me vienen y me averiguan, me avisan a mí. ¿Cuáles eran los planes de Herodes? Arrancarle la cabeza. ¿Fueron los sabios de Oriente? ¿Fueron a donde estaba el niño? ¿Se encontraron con el niño? ¿Adoraron al niño? ¿Le ofrecieron presentes? Y cuando regresaban, un ángel le dijo, hey, cambien el camino. ¿Qué hizo Herodes? ¿Qué hizo el ángel? Le avisó a José y a María, salgan corriendo con el muchachito. ¿Acabó Herodes con todos esos muchachitos que había por allí? Herodes acabó con todos los niños menores de 2 años, ¿lo mandó a matar, sí o no? ¿Sí o no? Entonces yo le hago una pregunta a usted ahora. ¿Cómo es posible que estos escribas y fariseos y este rey Herodes no supieran lo que está pasando? Y que estos 3 señores paganos que vienen quién sabe de dónde, sí sabían. Explíqueme eso. ¿Cómo me dice usted a mí que un grupo de pastores que estaban afuera atendiendo las ovejitas fueron los que vieron los ángeles que vieron a decirle que ha nacido el niño rey? ¿No le parece curiosa la cosa? ¿Le parece o no le parece? ¿Le parece o no le parece? ¿Cómo es posible que esa gente supiera más que los que estaban aquí en la ciudad? Por eso, si usted es cristiano, no se crea gran cosa, asegúrese que usted está caminando bien con el Señor. Porque puede llevarse una sorpresa. ¿O no? ¿Sí o no? Hay gente que se cree que ya la lograron. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Asegure de estar cerca del Señor. Y no mire a nadie por encima del hombro. Quien usted menos cree, tiene una mejor relación con Dios que usted mismo. Por eso necesitamos apoyarnos, ¿dónde? En la palabra de Dios. Los judíos, ¿se creían la mejor cosa o no? Tan molestos quedaron que nadie fue con los reyes de Oriente a averiguar si era verdad que el niño había nacido. ¿Quién fue con ellos? Nadie. ¿Le interesaba saber? No, porque decían, ¿cómo Dios nos va a rechazar a nosotros para decirle a estos paganos dónde iba a nacer el niño? Y sin embargo así fue. Y desde ese momento, a los 12 años traen el niño al templo, se maravillan con Jesús porque no había ido a ninguna de las escuelas de ellos. Y cuando Cristo empieza su ministerio, empiezan a hacerle la guerra, ¿sí o no? Y le hicieron la vida imposible. Entonces a Cristo le dice, pero vengan acá, estudien el Antiguo Testamento. Todo lo que pasó y se anunció en el Antiguo Testamento, yo vengo a cumplirlo. Le estoy diciendo que yo soy. Y mírenme aquí llegué. Yo soy la luz del mundo. Lo que dijo Isaías. Isaías capítulo 9, versículo 2. ¿Cómo dice Isaías 9:2? Me encanta la Biblia. No hay lugar a dudas. Dios ha resuelto cada problema y nos presenta las evidencias. Isaías capítulo 9, versículo 2. ¿Cómo dice el verso 2? El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, ¿qué dice? Luz resplandeció sobre ellos. ¿Vino Cristo a la tierra o no vino? A ver, ¿sí o no? ¿Iluminó o no iluminó todo el mundo?
¿Cómo se le llaman a las eras? Antes de Cristo, ¿y qué cosa? Y después de Cristo. Mi pregunta, ¿revolucionó todo el mundo Jesús, sí o no? ¿Cambió o no cambió todas las cosas, sí o no? Después de Cristo, en un mismo banco se habían sentado el amo y el esclavo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y todavía hoy Cristo sigue cambiando vida y cambiando corazones. Todo lo que estamos diciendo es, estas son las evidencias que demuestran que Cristo es quien dijo ser y cómo esos judíos que le crucificaron lo rechazaron, constituyéndose esos que le crucificaron en enemigos de Dios. Cuando estudiamos la Biblia encontramos nada más y nada menos que una repetición de la idea clara de que Cristo es la luz del mundo. Pastor, ¿por qué nos interesa esto? El pecado introduce la oscuridad y la muerte. Cristo viene a la vida, Cristo viene al mundo e introduce la luz y la vida. En Adán, oscuridad y muerte. En Cristo, vida y luz. Usted no puede estar en los dos lugares. O usted está en Adán o usted está en Cristo. Si usted está en Cristo, 1 Corintios 15:22 dice, porque en Adán todos mueren, mas en Cristo todos serán vivificados. La pregunta es, ¿en quién está usted? Si usted no está en Cristo, ya está en Adán. Los judíos, los escribas y los fariseos que rechazaron a Jesús, se quedaron en Adán, se quedaron en la oscuridad. Los que aceptaron a Cristo Jesús, entonces fueron llevados a la luz. ¿Verdad que nos estamos entendiendo? ¿Seguro que nos estamos entendiendo? Primera de Juan capítulo 1, mire lo que dice. Primera de Juan capítulo 1, versículo 5. Estas son las evidencias. Primera de Juan 1:5. Usted no tiene que preocuparse ni angustiarse por la salvación, porque Cristo ya la ganó, la compró, la pagó, la conquistó y ahora se la ofrece a usted como un regalo. Primera de Juan capítulo 1, versículo 5. ¿Cómo dice el verso 5? Este es el mensaje que hemos oído de él. ¿Y qué dice ahora? Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Vino Dios a la tierra? Sí. Si todos los judíos hubieran aceptado a Jesús, todos hubieran sido salvados para la gloria de Dios. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Usted es sabio e inteligente, usted sabe lo que yo quiero decir con esto. El verbo que era Dios era también la luz verdadera que vino al mundo. Fue lo que nos enseñó Juan el Bautista cuando empieza a predicar en San Juan capítulo número 1. En San Juan capítulo 1, versículo 4, Juan viene a dar testimonio de la luz. Y aquí hay un detalle interesante, ponga cuidado en esto. Cuando Juan viene a dar testimonio acerca de la luz, testimonio acerca de Jesús, ponga cuidado por favor. Juan estaba consciente del rechazo de los judíos. Por eso aparece una palabra clave en la predicación de Juan. Y siempre que usted predique de Jesús, prepárese, porque habrá personas que lo van a rechazar. Pero si solamente lo rechazaran, no fuera un gran problema. El problema es que no solo lo rechazan, sino que añaden otras cosas más. Veamos el testimonio de Juan, capítulo 1. San Juan, capítulo 1, veamos cómo Juan testifica de Jesús. Juan da testimonio de la luz, pero aquí aparecen ciertas palabras que son claves para entender lo que va a pasar con usted cuando usted se entregue a Jesús y le quiera predicar a otros. San Juan capítulo número 1, versículo 15. ¿Cómo dice el versículo 15? Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, ¿qué cosa? Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. ¿Qué dice la primera frase? Juan dio testimonio de él y ¿qué cosa dice? Y clamó. Juan el discípulo amado, Juan el evangelista, ponga cuidado aquí, escribió ese verbo clamar. ¿Por qué no dice Juan predicó? ¿Por qué no dice Juan anunció?
¿Por qué dice Juan clamó? ¿Por qué clamó? La idea de Juan, el evangelista, el que escribió el libro, de que Juan el Bautista clamó, es porque la predicación de Juan el Bautista no sería aceptada o recibida por ciertos grupos de los judíos. Y no solamente sería rechazada su predicación, sino que la iban a malinterpretar. Y no solamente la iban a malinterpretar, sino que iban a buscar la manera o la forma de entorpecer el trabajo de Juan. No solo lo iban a rechazar, sino que lo iban a interpretar mal y a buscar la forma de quitar a Juan del medio y de que el mensaje de Juan no llegara a la gente. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende? No solamente era oscuridad que rechazaba la luz, sino oscuridad que quería confundir la luz. Le hicieron a Juan la vida imposible. Por eso Juan da testimonio, y da 3 veces su testimonio en el mismo capítulo, en el mismo libro. Versículo 15, testimonio de Juan. ¿Cómo dice? Ponga cuidado. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era, ¿qué cosa dice? Primero que yo. ¿Quién era ese personaje tan importante que Juan está anunciando? El Mesías. Juan dice: yo solamente soy la voz que clama en el desierto. Yo solamente soy uno que proclama el que viene detrás de mí. Mi pregunta, ¿no estamos nosotros anunciando que Cristo viene? ¿Sí o no? Entonces nosotros no debemos pretender que la gente gire en torno a nosotros. Debemos hacer que la gente gire en torno a Jesús, que es el que viene. No es usted ni yo la gente importante. Importante que Él viene. ¿Se entiende o no se entiende? Y ese era el empeño de Juan. Yo no soy el importante. El que viene es tan grande que yo no soy digno de amarrarle las correas de sus sandalias. Y nosotros que estamos hoy anunciamos la segunda venida de Jesús y no somos dignos ni siquiera de estar en su presencia. ¿Sí o no? Sí. Pero necesitamos conocer y saber en qué hemos creído y en quién hemos creído y poder explicarle a la gente qué es lo que Él ha hecho, que Él es digno de que la gente se entregue a Él. ¿Se entiende o no se entiende? Estamos estudiando lo que Jesús hizo con los judíos y cómo un grupo lo rechazó y otro lo recibió. Y ahora estamos mirando cómo Juan el Bautista entiende claramente la misión que vino a cumplir. Cuando usted lo vive, cuando usted lo predica, la gente lo cree. Primer paso para que alguien crea lo que tú le dices es que tú lo creas, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si usted no lo cree, ¿quién le va a creer? Hay una historia que me encanta. En mi vida me he encontrado con muchos que son ateos. ¿Saben lo que es un ateo? ¿Seguro que saben lo que es un ateo? ¿Qué es un ateo? Una persona que no cree en los cristianos. ¿Qué fue lo que dije? ¿Qué fue lo que dije? ¿Qué dije que era un ateo? Una persona que no cree en los cristianos. Todos los ateos que he conocido no creen en los cristianos. Ay, mamá. ¿Y verdad que pensamos que los ateos no creen en Dios? ¿Sí o no? Pues le tengo aquí una atea, que es el lío que se le armó. Una profesora universitaria. Vive en Estados Unidos. Yo no voy a dar muchos detalles porque esta cuestión se ve por todos lados y no dudo que ella esté viendo esto también. No dudo que ella esté viendo esto. Bueno, esta dama trabaja en una universidad. Es decano de una facultad y en esa ciudad tenemos todos los sábados a las 8 de la mañana un programa de radio. El programa tiene como 15 años y hace más de 10 años que ahí estamos todos los sábados como el orador del programa. Una mañana la dama llama y habla con la que dirige el programa y le dice: yo quiero hablar con el pastor, deme su número. Y esta muchacha es brava también, le dice: no, yo no voy a dar ningún número, deme el suyo. Dice: ¿cómo voy a estar dando el teléfono del pastor así a todo el que llame? Deme, pues aquí tiene el mío, y le da el teléfono, dice que, y me llama. Le dice la dama: déjeme decirle, yo soy atea. Yo no creo en Dios, no creo en la Biblia, no creo en cristiano, no creo en nada. Y le dice a la muchacha: ¿cómo? ¿Y usted está oyendo el programa? Sí. Toma el número, me llama y me dice: oiga, pastor, mire qué cosa curiosa. Esta señora dice que es atea.
pero quiere hablar con usted. Ah, ¿cómo no? Dame el número. Anoté el número, anoté el nombre y la llamé. Y suena el teléfono. La señora levanta el teléfono y dice, ¿aló? Y entonces empezamos la conversación. Miren, me queda poco tiempo. ¿Le parece bien si le dejo la historia ahí y la sigo mañana? Le digo, ustedes son chismosos. Se quedan calladitos cuando están haciendo el chisme y la gente no quiere ni moverse. Ay, Señor. Ay, mi madre. Bueno, no he leído todavía que diga que los chismosos no van a entrar al cielo, así que de que lo encuentre se lo voy a decir. Me dice la señora, ¿quién es? Pero me dice así. Y digo, oh, ¿qué le pasó a esta mujer? Pero feo que me estaba tratando. Aló, sí. ¿Quién es? Y yo me río. Digo, qué barbaridad. Esta fue la que hizo que yo hablar con ella, no me está tratando así. Le digo, mire, yo me llamo fulano de tal y le estoy llamando porque usted dijo que quería que la llamara. Y dio su número de teléfono. Oh, no me diga. Sí, el pastor, sí. Oh, gracias por llamar. Pastor, bueno, oiga, ¿cuánto me alegra que usted haya llamado? Digo, sí, estamos para servirle. Le digo, pero me hicieron el chisme, me dijeron el chisme de que usted era atea. Sí, porque hay que meterle de una vez. Era como Jesucristo con Nicodemo, dale de una vez porque si te pones a dar vueltas se te enreda la cosa. Y se ríe y me dice, sí, yo soy atea, yo no creo en Dios, yo no creo en la iglesia, yo no creo en religión, yo no creo en pastores, yo no creo en cristianos. Y me dijo todo lo que no creía. Y le dije, yo la felicito. Y entonces me dice, pero quería hablar con usted. Digo, ¿cómo no? ¿Cómo lo puedo servir? Me dice, es verdad que yo no creo en Dios, pero tengo varios años oyendo el programa de ustedes todos los sábados a las 8 de la mañana. Digo, ¿qué? Y le digo, no me diga que está ahí con su Biblia abierta leyendo también, y empieza a reírse. Me dice, la verdad que yo no creo, pero quiero decirle que la razón por la que yo oigo el programa es porque si es verdad que Dios existe, yo quiero creer, pero yo quiero creer así como usted cree. Porque veo que no solamente usted cree, sino que usted siente que esa es su vida, que eso es todo su ser. Así yo quiero creer. Entonces quiero decirle que le ore a su Dios para que me haga creer así. Si no, yo no creo en Él. Digo, ajá, mi amiga, entonces usted está comenzando a abrir la puerta. Dice, estoy siendo sincera. Yo quiero creer, pero yo no quiero creer por creer. ¿Ustedes están entendiendo? ¿Se entiende o no se entiende? Dejémonos de cuento. Este cristianismo light que tenemos, este cristianismo deportivo, está haciendo que la gente se pierda en nuestra cara. ¿Por qué? Perdonen, esto lo va a doler. ¿Lo digo o no lo digo? ¿Seguro que quieren que lo diga? Porque somos más religiosos que cristianos. ¿Sí o no? Un cristiano es una persona que conoce y ama a Cristo. Pero si es verdad que conocemos y amamos a Cristo, tenemos que conocer y amar al hermano. ¿Sí o no? ¿Vino Cristo a este mundo? ¿Sí o no? ¿Dio su vida por nosotros? Oigan, ¿le puedo hacer un examencito? ¿Lo quieren o no lo quieren? ¿Le gustaría saber cuán cristiano es usted? ¿Seguro? A ver, ¿quieren el examen o no lo quieren? ¿Seguro que lo quieren? ¿Cuánto lo quieren? Pastor, esta gente está atrapada. Esto le va a doler. Le digo, esto le va a doler. ¿Por qué le va a doler? Porque el quien hace el examen es Jesús. Yo voy a leer los pasajes, usted se toma su examencito usted, y si usted es tan sincero o sincera y honesto u honesta que usted sabe que necesita ser así, usted se va a poner en pie. ¿Estamos claros con el trato? Déjese de hipocresía, sea sincero. Ok, ¿están listos? San Lucas capítulo 6. Me gusta la Biblia. La Biblia deja que tú le dé duro a la gente se pone feliz. San Lucas capítulo 6. ¿Ustedes creen en Jesucristo o no? Amén, amén. Así me gusta. San Lucas capítulo número 6. Mire las palabras del Señor Jesús. Lucas capítulo 6, versículo 27. ¿Cómo dice el versículo 27? Lucas 6, 27. ¿Cómo dice? Pero a vosotros los que oís os digo. ¿Están listos? Ay, mamá.
Amad ¿a quiénes? A vuestros enemigos. Haced bien ¿a quiénes? A los que os aborrecen. Bendecid ¿a quiénes? A los que os maldicen. Y orad ¿por quiénes? ¿Quieren que sigamos con el examen? Oiga, esta gente es dura, pastor. Yo creo que ya es tiempo de comenzar a ponernos en pie todito, ¿qué le parece? Y ahora dice el Señor Jesús, al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pida que te lo devuelva. Versículo 35. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande. ¿Y qué dice ahora? Y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Sí o no? ¿No se va a poner en pie? Alabado sea Dios. Cuando Jesús venga, oiga, seguimos con el examen. No, manténgase en pie, no se me siente, manténgase en pie. Sea sincero, que te le va a doler más. Cuando Jesús venga, ¿hará juicio o no hará juicio? A ver, ¿sí o no? Seguimos con el examen. A mí me gustan los exámenes, dárselo a la gente. San Mateo capítulo 25, versículo 31. ¿Cómo dice el verso 31? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y dice ahora, y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, ¿qué cosa? Venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, ¿qué cosa? A mí lo hicisteis. Y yo le pregunto, ¿está haciendo un examen de una vida práctica y sencilla Jesús, sí o no? ¿Sí o no? Eso es cristianismo. ¿Pero lo hizo Jesús, sí o no? ¿Vino a este mundo o no lo hizo? Entonces mi pregunta para usted, ¿no cree que ya es tiempo de ser cristianos? ¿Sí o no? Señores, mucha gente no acepta a Jesús, no es porque tenga problema con Jesús, ni problema con Dios. La gente quiere creer, la gente se quiere entregar al Señor. Y yo sé lo que le estoy diciendo, yo estoy en esto todos los meses, en cualquier rincón de la tierra. Y la gente que conoce la palabra, que entiende la palabra, termina entregándose al Señor. Y yo digo, alabado sea su nombre. Amén. ¿Necesitamos nosotros entonces comprometernos con Dios? Amén. ¿Quiere usted comprometerse con su Dios? Póngase en pie conmigo. Solo tenemos una semana para pasar con ustedes en esta ciudad. El propósito de nuestra estadía aquí, número 1, es que las almas alcancen salvación en Cristo Jesús. Número 2, que los miembros de nuestras iglesias fortalezcan su fe en Cristo Jesús. ¿Le parece que es correcto eso? Entonces, si nos unimos todos y nos consagramos a Dios y abrimos nuestro corazón a Dios, Irma, ¿podrá Dios hacer cosas grandes? ¿Le gustaría a usted ser parte del equipo del Señor? ¿Cuántos quieren ser parte del equipo del Señor? Alabado sea Dios. Entre nosotros hay personas que están en el valle de la decisión, personas que quieren entregarse a Dios, personas que tienen que hacerlo, y hay personas que ya han decidido hacerlo. Me llena de gozo. El primer día me presentaron a un caballero y me dijeron, este tipo está listo ya. Y yo doy gloria a Dios por eso. Dialogué con él, dialogué con Irma y con otros más, y doy gloria al Señor.
¿No le parece que esta semana deberíamos orar especialmente por esas personas que están en el Valle de la Decisión? ¿Cuántos de ustedes son personas que están en el Valle de la Decisión? Y hay personas aquí que le he visto todas las noches. Y eso me dice que el Espíritu está trabajando. Yo quiero orar esta noche por esas personas. Si a usted le da vergüenza y no se atreve a pasar al frente, no se preocupe. Yo no ando con psicología. Si le da vergüenza, quédese donde usted está. Pero si no le da vergüenza y usted sabe que tiene que entregarse a Jesús y usted está haciendo los arreglos y quiere que el Señor haga cuando el Señor diga, entonces levante la mano conmigo. ¿Cuántos son esa gente? Alabado sea Dios. ¿Se atreven a pasar aquí al frente? Entonces vamos para el frente. Venga para acá. Venga, Irma, venga, mi amigo. Adelante. Y suban aquí arriba. Yo quiero que el mundo entero los vea. ¿Cuántos felicitan a esas personas? Alabado sea Dios. Adelante. Vamos rapidito, que yo tengo que orar y estamos terminando el tiempo. Yo quiero orar por todas estas personas que saben que tienen que entregarse al Señor y están haciendo arreglo para ello. Y quieren que Dios rompa esas cadenas. Y a los hermanos yo les pido que cierren sus ojos, que inclinen su cabeza y que oren a Dios para que el Espíritu trabaje en esos corazones. Esta semana el propósito principal es que estas almas alcancen la salvación en Cristo Jesús. ¿Es así o no es así? ¿Hay alguna otra persona que debe pasar al frente? ¿Le da vergüenza? Ya le dije, si le da vergüenza, tranquilo. Quédese allí tranquilo donde está. Pero si no le da vergüenza, entonces pase al frente. En San Marcos 8:38 Cristo dice, porque el que se avergüenza de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre que está en los cielos. No tiene que tener vergüenza. ¿Hay alguien más que debe pasar al frente y quiere perder esa vergüenza? Pastor, mire que me da apuro cruzar ese camino. Entonces levante la mano donde está y vamos a orar a nuestro Dios. ¿Pueden levantar la mano, por favor, estas personas? Alabado sea Dios. Ya veo mano levantada. Vamos a orar. Cerremos los ojos y oremos a Dios. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este lugar. Y gracias por estas personas que han levantado sus manos. Y gracias también, Señor, por aquellos que han sido tímidos y han tenido vergüenza de pasar al frente. Bendígales donde quiera que estén, ya sea en este salón o en cualquier rincón de la tierra, allá en sus hogares. Pero Padre eterno, que el Santo Espíritu descanse sobre cada uno de los presentes y de aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier rincón de la tierra, y que a partir de hoy el Espíritu comience a preparar el camino para que tengan derecho de entrada en la patria celestial. Señor, gracias por su palabra, gracias por darnos a Jesús y gracias por estos valientes que han pasado al frente. Que sus vidas, Señor, sean luz en medio de la oscuridad, que sus vidas sean un testimonio poderoso para alcanzar a los pecadores que necesitan conocer a Jesús. Bendiga esta iglesia, Padre, bendiga a su pastor y bendiga a cada uno de sus líderes, bendiga a cada familia. Y en esta semana, Dios, déjenos ver a su Espíritu tocar corazones, cambiar y transformar vidas, unir matrimonios y unir hogares. Lo pedimos, Dios, y lo agradecemos en el nombre santo de Jesús. Amén, Señor.